Esas palabras se quedaron en mi mente, porque en el fondo todos hacemos eso. Pasamos la vida intentando encajar en moldes, cumplir expectativas, evitar juicios. Y cuando el tiempo nos pasa factura, descubrimos que lo que dejamos atrás no fueron oportunidades, fueron versiones completas de quienes podríamos haber sido. Mientras hablaba, me daba cuenta de cuánto el tiempo nos cambia y al mismo tiempo nos revela. Ya no era el hombre que me hizo temblar con la primera mirada. Era alguien cansado, pero más auténtico, y por primera vez yo también me vi diferente. Ya no necesitaba ese amor para sentirme vivo, solo necesitaba entender lo que representaba. Cuando se fue esa noche, no hubo beso, ni promesa, ni lágrima. Solo un apretón de manos largo, firme, silencioso, como el de dos hombres que finalmente se entienden sin necesidad de palabras. Pero en esa despedida había algo más. Una mirada de gratitud, de respeto, quizá incluso de amor. Pero un amor maduro, sereno, sin la prisa ni la desesperación de los años pasados. Un amor que entiende que no todas las historias necesitan un final feliz para ser eternas. En los días siguientes, volví a sentirme ligero. Dormía mejor, respiraba mejor. La culpa parecía haberse transformado en comprensión, y cuando me miré al espejo, por primera vez en años vi a un hombre en paz, un hombre que vivió, se equivocó, amó, y sobrevivió a todo eso. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra entendimiento, porque esa es la palabra que define lo que viene después del dolor. El entendimiento de que el amor, incluso cuando es imposible, puede ser un maestro silencioso. Y si esta historia te hizo pensar en alguien, deja tu me gusta. Quiero saber si tú también crees que, a veces, el amor más verdadero es aquel que enseña a dejar ir. Los meses que siguieron a aquella despedida fueron diferentes a todo lo que había vivido. La casa parecía más grande, el tiempo más lento, y por primera vez, el silencio no me asustaba. Era un silencio maduro, de esos que no exigen respuestas. La vida, de algún modo, se había acomodado de una manera más liviana. El dolor antiguo ya no apretaba el pecho, y el amor, ese amor prohibido, confuso, lleno de culpas, se había vuelto algo más tranquilo, como un recuerdo que ya no duele. Aún así, a veces lo extrañaba, no su presencia, sino la intensidad que solo existe cuando se vive algo que el mundo no entiende. Porque, por más que duela, amar a alguien así te despierta de un modo que nada más puede hacerlo. Una mañana desperté con una sensación extraña, una de esas corazonadas que uno no sabe de dónde vienen, pero siente que algo está por cambiar. Fui al balcón, preparé café y me quedé observando la calle vacía. El cielo estaba gris y había algo en el aire que me recordaba al pasado. Tomé el periódico, pero no pude leer. El pensamiento insistía en volver a él, en lo que pudo ser, en lo que quedó, en lo que el tiempo había hecho de cada uno de nosotros. Había pasado casi un año desde la última vez que lo vi, y aunque no había contacto, su presencia silenciosa aún me acompañaba. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El sonido, que desde hacía tiempo solo traía llamadas sin importancia, esta vez me provocó un escalofrío. Contesté, y al otro lado una voz conocida, pero distinta, más ronca, más lenta. Era él. Dijo mi nombre con un tono sereno pero cargado de emoción. «Necesito verte», dijo. Una frase simple, pero el tono... Ese tono solo existe cuando el alma está cansada. Le pregunté si estaba bien. Dudó, respiró hondo y respondió, «Casi». Nos encontramos en el mismo parque donde, años atrás, habíamos hablado a escondidas mientras los niños jugaban. El mismo lugar donde el tiempo parecía suspendido. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado en un banco de madera. Estaba más delgado, el cabello gris, la mirada distante. Parecía un hombre que había vivido más de lo que su cuerpo mostraba. Cuando me acerqué, sonrió. Una sonrisa débil, pero sincera. «Pensé que no vendrías», dijo. «Pensé que ya no volverías a buscarme», respondí. Él se rió, esa risa breve y melancólica de quien sabe que la vida está hecha de desencuentros.
Nos quedamos en silencio unos minutos, solo escuchando el sonido del viento entre los árboles, y entonces dijo: «Necesité tiempo para entender lo que hice con mi vida y con la tuya». Yo no dije nada. A veces las palabras solo estorban. Él continuó: «Mi hermana me perdonó. Dijo que, en el fondo, ya sabía que algo estaba mal desde hacía mucho. Pero su perdón no me trajo paz. Lo que me faltaba era el tuyo». Esa frase quedó suspendida en el aire. Sentí su impacto, como si el tiempo se hubiera detenido otra vez. Bajó la cabeza, con los ojos humedecidos, y completó: «Viví toda la vida intentando ser el hombre correcto, y al final me di cuenta de que solo fui un cobarde». La sinceridad en su voz me desarmó. Era difícil oír eso sin recordar lo que costó, el sufrimiento, la vergüenza, el vacío que quedó entre nosotros. Pero también había algo hermoso allí. Un hombre mayor, por fin, capaz de mirar su propio reflejo sin disfraces. Le conté que yo también había cambiado, que aprendí a vivir sin depender de la presencia de nadie para sentirme entero. Le dije que el amor, con el tiempo, había dejado de ser una herida y se había vuelto un buen recuerdo, de esos que uno carga con cariño, sin resentimiento. Me escuchó en silencio, asintiendo despacio, como quien por fin comprende lo que antes parecía imposible. Hablamos durante horas, pero no sobre lo que fuimos, sino sobre lo que nos habíamos convertido. Me contó que dejó el trabajo, que ya no quería fingir ante nadie. Dijo que el hijo mayor estaba casado y que la nieta era la alegría de la casa. Hablaba de ella con un brillo en los ojos que yo nunca le había visto. «Ella me hace sentir que todavía estoy a tiempo de ser alguien mejor», dijo. Sonreí. «Siempre hay tiempo», respondí. Cuando el sol empezó a ponerse, sacó algo del bolsillo. Era una cajita de madera. La abrió y dentro había una foto antigua. Nosotros dos, jóvenes, sonriendo en un asado familiar. Mi hermana estaba al fondo, sosteniendo un vaso. Esa imagen me atravesó como una flecha, no por la culpa, sino por el recuerdo de cuando aún era posible creer que la vida podía ser simple. Miró la foto y dijo: «Guardé esto todos estos años. Fue lo único que nunca pude tirar». El viento soplaba frío, pero el corazón estaba caliente. Nos quedamos mirando la foto en silencio, como si fuera la prueba de que, a pesar de todo, el amor había existido. Y de algún modo, aún existía, transformado, madurado, silencioso. Guardó la foto y me miró a los ojos. Si pudiera volver atrás, lo haría todo distinto. Respiré hondo y respondí: «Si volviéramos cometeríamos los mismos errores, solo que más conscientes». Él rió y yo también. A veces, el humor es la única forma de soportar lo que no se puede cambiar. ¿Alguna vez amaste a alguien sabiendo que no podías tenerlo? No hablo de una pasión pasajera, de esas que se desvanecen con el tiempo. Hablo de un amor que te atraviesa de una forma que lo cambia todo. La manera en que miras, respiras, te ves al espejo. Ese tipo de amor que nace en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y aún así parece lo más correcto del mundo. Pues sí, eso fue exactamente lo que me pasó. Me enamoré del esposo de mi hermana, y lo más difícil de admitir es que él también se enamoró de mí. Durante mucho tiempo pensé que era solo imaginación, una ilusión creada por la soledad, o tal vez un deseo disfrazado de admiración. Pero el tiempo tiene una forma cruel de revelar verdades. Te pone frente a frente con lo que más intentaste esconder. Y la verdad es que nunca quise sentir lo que sentí. Luché contra ello. Traté de negarlo, de huir, de convencerme de que era solo un error. Pero ¿cómo se lucha contra algo que te hace sentir vivo después de tantos años de silencio? La historia comienza hace mucho, en una etapa de mi vida en la que ya me consideraba un hombre tranquilo, alguien que había aprendido a conformarse con lo que el destino le dio. Mi hermana llevaba años casada, tenía hijos, una vida estable. Él, mi cuñado, siempre fue el tipo de hombre que todos admiraban, trabajador, reservado, amable. Y yo solo lo observaba a la distancia, como quien intenta descifrar un misterio que no debería existir.
Al principio era solo respeto, después admiración, hasta que un día se convirtió en algo que ya no podía nombrar. Y lo peor es que sus ojos parecían decir lo mismo, incluso cuando el silencio intentaba callarlo, porque hay cosas que el cuerpo dice aunque la boca no hable, y entre nosotros el silencio hablaba demasiado. Recuerdo la primera vez que noté que algo había cambiado. Fue en una cena familiar. La casa llena, las voces mezcladas, los niños corriendo de un lado a otro. Fui a la cocina por más vino, y él estaba allí, solo, apoyado en la encimera. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos, y en esos segundos todo lo que nunca dijimos tomó forma. Sonrió, pero no fue una sonrisa cualquiera. Era de esas que esconden un secreto, un reconocimiento. Sentí el suelo desaparecer por un instante. Volví a la mesa, pero en ese momento supe que algo dentro de mí había despertado. En los días siguientes intenté convencerme de que era cosa mía, que estaba viendo más de lo que había. Pero los pequeños gestos empezaron a delatarme. La forma en que me miraba cuando creía que nadie lo veía, las conversaciones demasiado largas sobre cosas sin importancia, el roce demasiado breve para ser accidental. La tensión comenzó a crecer, silenciosa, peligrosa, y cuanto más intentaba evitarlo, más el destino parecía empeñado en juntarnos. No sé en qué momento perdí el control. Solo sé que una noche, después de una cena familiar, se quedó para ayudarme a recoger la cocina. Mi hermana había subido a acostar a los niños. Nos quedamos solos. La conversación empezó ligera, pero su mirada era distinta. No era la de un cuñado ni la de un amigo. Era la de alguien que luchaba contra el mismo abismo que yo. Y en ese instante lo entendí. Él sentía lo mismo. Esa noche no pasó nada. Ningún toque, ninguna palabra más de las necesarias. Pero el aire estaba cargado de todo lo que no dijimos. Y cuando se fue, supe que algo había cambiado para siempre. Porque lo que se dice puede olvidarse, pero lo que se siente, eso queda. Las semanas siguientes fueron un tormento. Evitaba ir a la casa de mi hermana, inventaba excusas, intentaba ocupar mi tiempo con cualquier cosa. Pero el destino es terco, y un día apareció en mi puerta. Dijo que pasaba por ahí y quería verme. Yo sabía que no era cierto, pero igual lo dejé entrar. La conversación comenzó con banalidades, pero los silencios decían más que las palabras. Me miró y dijo algo que aún resuena en mí. Hay cosas que uno no elige. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que yo también estaba atrapado en el mismo nudo? ¿Que pensaba en él todas las noches, aun sabiendo lo mal que estaba? No había respuesta correcta. Así que solo nos quedamos ahí, mirándonos, como dos culpables que no saben si pedir perdón o permiso. Esta es la parte de la historia que muchos no entenderán, porque para quien nunca vivió algo así, es fácil juzgar. Pero quien ha amado a alguien prohibido sabe, el amor, cuando llega, no pide permiso, te atraviesa, destruye, confunde, y aún así da sentido. Es la paradoja más humana que existe. No cuento esto para justificar nada. Lo cuento porque, después de tantos años, aprendí que esconder la verdad no borra lo que fue, y porque tal vez alguien que esté viendo esto ahora viva el mismo dilema, atrapado entre lo correcto y lo que el corazón insiste en llamar verdadero. Si alguna vez te viste dividido entre lo que debías sentir y lo que realmente sentías, entiendes de qué hablo. Esa mirada que dura más de lo aceptable, ese toque que queda en la piel por días, ese recuerdo que vuelve justo cuando más intentas olvidarlo, y por eso, incluso después de tantos años, esta historia aún me acompaña. No porque quiera revivirla, sino porque fue ella la que me mostró quién era en realidad, el hombre detrás de las apariencias, de las normas, del miedo. Pero lo que ocurrió después de aquella noche, cuando él llamó a mi puerta, solo, fue lo que realmente lo cambió todo. Antes de continuar esta historia, quiero pedirte algo, y es más importante de lo que parece. Si hasta aquí sentiste algo, si esta historia te hizo pensar en tu pasado, en alguien que marcó tu vida, o en un secreto que el tiempo nunca borró, deja tu me gusta ahora.
Eso ayuda al canal a crecer y demuestra que historias como esta aún merecen ser contadas. Historias sobre sentimientos, coraje, decisiones y verdades que escondemos por miedo al juicio. Y te pido otra cosa. Comenta aquí abajo qué sentiste hasta ahora. Puede ser una palabra, un recuerdo o simplemente un te entiendo. Porque a veces lo que escribes en los comentarios no solo me ayuda a mí, ayuda a otros que están viviendo algo parecido, pero no se atreven a hablar. Ese es el poder de compartir. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Aquí cuento historias que hablan de la vida real, esas que no aparecen en las fotos, pero que se guardan en el corazón. Historias de amor, arrepentimiento, perdón y nuevos comienzos. Todo contado con la verdad de quien ha vivido lo suficiente para saber que el tiempo lo cambia todo, menos lo que uno siente de verdad. Así que suscríbete, activa la campanita y quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación es donde esta historia se vuelve imposible de olvidar. Se quedó parado frente a mí, y por un instante pensé que el tiempo se había detenido. El mismo hombre que hasta hacía poco formaba parte de las cenas de los domingos, de las conversaciones familiares, de las risas alrededor de la mesa, ahora estaba allí solo, frente a mí, con una mirada que nunca había visto antes. Había un peso sobre sus hombros, un tipo de cansancio que no venía del cuerpo sino del alma. Respiró profundamente, dudó por unos segundos y dijo: «Necesitamos hablar». Lo dejé entrar. El silencio parecía un invitado más. Me senté en el sofá y lo vi caminar por la sala, mirando a su alrededor como quien busca qué decir. «Ella se fue a casa de su madre por unos días», comenzó, sin mirarme. «Las niñas se quedaron con ella. Yo solo necesitaba un tiempo para pensar». Esa frase tan simple llevaba consigo una confesión silenciosa. No estaba allí por casualidad. Estaba porque algo dentro de él también había caído. Quise preguntar el motivo. Quise entender qué lo traía allí, pero no fue necesario. Su mirada lo decía todo. Se sentó en la poltrona frente a mí, los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo. «No debía estar aquí», dijo, pero al mismo tiempo no pude quedarme lejos. Mi corazón latió con fuerza. Sabía lo que quería decir, pero escucharlo en voz alta era como cruzar una línea que, hasta entonces, solo existía en la imaginación. Traté de mantener el control, de disimular el temblor en mi voz. «¿Por qué viniste?», pregunté. Levantó la mirada y respondió con una sinceridad que me desarmó. «Porque ya no sé mentir». Hubo un largo silencio, de esos que cargan con el peso de todo lo que nunca se dijo. Lo miraba y trataba de encontrar al hombre que conocía, el esposo de mi hermana, el padre de mis sobrinos, el tipo correcto, centrado, respetado. Pero lo que veía era otro hombre, uno que temblaba, que parecía ahogado, que luchaba contra su propio reflejo. Comenzó a hablar despacio, como quien elige cada palabra con miedo de herir. Dijo que no dormía bien desde hacía semanas, que su cabeza no paraba. Dijo que cada vez que me veía, algo dentro de él cambiaba de lugar, como si el mundo perdiera el eje. «Intenté evitarlo», confesó. «Dios sabe que intenté. Pero cuando estoy cerca de ti, me olvido de todo lo demás. Olvido lo que debo, lo que puedo, lo que no puedo». Esa confesión me cortó. Debería haberle dicho que se fuera. Debería haberle dicho que eso era una locura, que no había vuelta atrás después de esas palabras, pero no lo hice. Porque en el fondo, yo sentía lo mismo. Y escucharlo en voz alta era como si alguien finalmente hubiera traducido lo que llevaba en el pecho durante meses. Pasó las manos por su rostro y continuó, sin atreverse a mirarme. «Amo a tu hermana, lo sabes, pero es diferente. Me acostumbré a ella. Es como una rutina que se cumple. Contigo es otra cosa. Es como si me hubiera despertado después de años dormido». Sus palabras seguían resonando, dolorosas y dulces al mismo tiempo, y me di cuenta de que no había nada que pudiera decir para cambiar eso. El sentimiento ya existía. El error, si es que era un error, ya estaba hecho en el corazón, aunque no hubiera sucedido nada.
La tensión en el aire era casi física. Podía oír el sonido de su respiración. Podía sentir el perfume mezclado con el miedo. Ese momento tenía algo peligroso e inevitable. Se levantó lentamente, dio unos pasos hasta la ventana y se quedó mirando hacia la calle. ¿Crees que esto está mal?, preguntó. Tardé en responder. Creo que lo que está mal es seguir fingiendo que no sentimos nada. Me miró con una expresión que mezclaba alivio y culpa. Dio un paso hacia mí, luego otro, y se detuvo. Nos quedamos frente a frente, tan cerca que podía oír su corazón latir. El tiempo pareció disolverse. Lo correcto y lo incorrecto dejaron de existir por unos segundos, y en ese instante, sin necesidad de palabras, supe que nada volvería a ser como antes. Dio un paso atrás, respiró profundo y dijo: «Necesito irme». Su voz salió temblorosa, casi un susurro. «Si me quedo un minuto más, no lo voy a conseguir». Solo asentí. Lo vi salir, cerrar la puerta despacio, y el sonido de ese clic pareció cerrar una parte de mi vida y abrir otra. En los días siguientes traté de actuar como si nada hubiera pasado. Volví a la rutina, al trabajo, a las mismas conversaciones. Pero había algo diferente. El silencio, que antes solo era ausencia, ahora tenía peso. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Cada vez que veía su coche pasar por la calle, sentía mi cuerpo reaccionar como si estuviera atrapado entre el miedo y el deseo. Una tarde, encontré a mi hermana en la panadería. Hablaba de la vida de siempre, los niños, el trabajo, las cuentas, y me sorprendí mirándola con una especie de compasión que nunca había sentido, porque por primera vez me di cuenta de que ella también vivía una ilusión, que en el fondo también sentía la distancia de él, pero fingía no verla. Y eso me dolió, porque el amor, cuando es prohibido, no destruye solo a quien lo siente, destruye también a los que están cerca. Esa noche el teléfono sonó. Era él. Su voz sonaba diferente, cansada, pero decidida. «Necesito verte», dijo. Y fue en ese momento, en esa frase simple, que entendí que el destino había decidido continuar lo que había comenzado. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra prohibido aquí abajo. Quiero ver quién entiende lo que es vivir dividido entre lo que es correcto y lo que el corazón insiste en llamar verdad. Y si aún no has dejado el me gusta, hazlo ahora, porque así sé que quieres escuchar lo que pasó cuando él regresó esa noche. Y golpeó mi puerta otra vez, golpeó mi puerta en una noche lluviosa. No hubo mensaje previo, ni aviso, ni disculpa, solo el sonido de sus dedos golpeando 2 veces, cortos, como si tuviera miedo de ser escuchado. Cuando abrí, el viento frío entró junto con él. El abrigo empapado, el cabello pegado a la frente, la mirada perdida, esa misma mirada que me persiguió durante meses. No dije nada. Solo di un paso al lado y lo dejé entrar. Se quedó de pie en medio de la sala, inmóvil, respirando profundo, como quien intenta recomponerse. Podía ver en sus manos un leve temblor. Por un instante, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas fue lo único que existió. «No pude quedarme lejos», dijo, su voz rasposa, casi un susurro. «Lo intenté, te juro que lo intenté, pero cada día que pasaba parecía peor. Pensé que el tiempo borraría esto, pero no lo borra». Esas palabras me atravesaron. Quería responder, pero mi cuerpo no respondía. Había algo diferente en él, una mezcla de culpa y alivio, como si finalmente hubiera dejado de fingir. Me acerqué lentamente, intentando entender lo que quería, lo que esperaba de mí. Desvió la mirada, pasó la mano por su cabello mojado y dijo: «No debía estar aquí, pero es aquí donde me siento entero». El peso de esa frase llenó el aire. Fue como si todo lo que vivimos en silencio finalmente hubiera encontrado voz. Me senté en el sofá. Él hizo lo mismo, dejando una distancia calculada entre nosotros. Hablamos de todo y de nada, del trabajo, de la vida, de cosas banales, pero cada pausa era un campo minado. La tensión estaba allí, viva, palpitante.
Sentía el corazón latiendo fuerte, como si todo mi cuerpo estuviera en alerta. En cierto momento se calló. Me miró con una mirada que nunca olvidé, una mirada que pedía permiso y al mismo tiempo confesaba. «No vine aquí a hablar de trabajo», dijo. «Vine porque no aguanto más fingir». Se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas, la mirada firme. «Sé que esto está mal, sé lo que la gente diría, pero lo que siento no desaparece solo porque el mundo no lo acepte». Su voz temblaba, pero había convicción. «Paso los días intentando ser lo que esperan de mí, y todas las noches me pregunto en qué momento dejé de ser yo». Esa frase me rompió, porque sabía exactamente lo que quería decir. Pasé años haciendo lo mismo, cumpliendo papeles, sonriendo por educación, escondiéndome por miedo. Y escuchar eso de alguien que nunca imaginé ver sin máscaras me golpeó de una manera que ninguna confesión anterior lo había hecho. «¿Crees que hay perdón para esto?», preguntó con la voz casi quebrada. Tardé en responder. El reloj marcaba poco más de las 9, pero el tiempo parecía suspendido. «No sé si lo que sentimos necesita perdón», dije. «Tal vez solo valor». Cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y cuando los abrió, había lágrimas contenidas allí. Nunca lo había visto llorar. Era un hombre de apariencia firme, del tipo que aprendió desde joven que un hombre no flaquea, no se emociona, no se expone. Pero allí, frente a mí, era simplemente humano. «Nunca quise lastimar a nadie», dijo. «Ni a ti ni a ella, pero cada vez que intento ser el hombre correcto, me siento vacío». Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, como quien intenta huir de sí mismo. A cada paso, el suelo crujía, acompañando el sonido de la lluvia afuera. «¿Entiendes lo que es esto?», preguntó, deteniéndose de repente. «¿Entiendes lo que es mirar a alguien y saber que deberías odiarlo, pero solo puedes amarlo?». Lo entendí. Entendí cada palabra, cada pausa, cada respiración, porque era el mismo conflicto que me consumía desde la primera mirada. Se acercó más. El silencio entre nosotros era casi un toque, y entonces, por primera vez, extendió la mano. No pensé, simplemente la tomé. Fue un gesto sencillo, pero que cargaba una vida entera de negación. Ninguna palabra bastaba. El toque lo decía todo. Por unos segundos nos quedamos allí, atrapados en un tiempo que parecía no pertenecer a nadie. El sonido de la lluvia se volvió distante. El mundo desapareció. Y en ese instante, comprendí que lo que habíamos dejado crecer dentro de nosotros no era solo deseo, era reconocimiento. Pero enseguida soltó mi mano, como quien despierta de un sueño que sabe que no puede continuar. «No puedo hacerle esto a ella», murmuró con la voz quebrada. «A tu hermana. Ella no lo merece». Solo asentí. Ninguno de los dos sabía qué hacer. El amor, cuando nace de lo imposible, es una prisión. Se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Se volvió y dijo: «Algún día, cuando todo esto haya pasado, tal vez podamos perdonarnos». Y entonces se fue. Los días siguientes fueron largos. Las horas parecían más lentas y la casa más grande. Cada rincón guardaba un eco de su voz. Intenté seguir la rutina, pero nada parecía normal. La comida no tenía sabor, el trabajo no tenía sentido. Era como si la mitad de mí se hubiera quedado en aquella sala. Una tarde de domingo, mi hermana me llamó. Dijo que él estaba distante, distraído, callado. Me preguntó si sabía algo, dije que no. Mentir a veces es la única forma de proteger a alguien, aunque la mentira también te destruya. Después de colgar, me quedé mirando el techo, pensando en lo cruel que puede ser la vida con sus ironías. Pasamos años intentando hacer lo correcto, pero es lo verdadero lo que viene a perseguirnos. Y entendí en ese momento que el amor, por más puro que sea, puede nacer dentro de un laberinto moral imposible de atravesar sin salir herido. El tiempo pasó. Semanas, quizás meses. Las conversaciones familiares continuaron, pero él evitaba mirarme. Su presencia, incluso en silencio, era un recordatorio constante. Fingía naturalidad, pero cada gesto suyo me golpeaba como un eco de lo que podríamos haber sido. Una noche, después de una cena, se acercó.
La familia ya se había ido a dormir. Yo estaba por salir a buscar mi abrigo cuando escuché su voz detrás de mí. «Tenemos que dejar de fingir que no pasó». Me giré. Su mirada estaba firme, pero su rostro mostraba agotamiento. «¿Crees que se puede olvidar?», preguntó. «No», respondí, «pero se puede intentar vivir a pesar de ello». Guardó silencio por un instante. Luego sonrió. Una sonrisa breve, triste. «Siempre fuiste más fuerte que yo». Reí, pero sin alegría. «No, solo aprendí a esconderlo mejor». Asintió, como quien entiende. Cuando se fue esa noche, supe que no sería el final. Porque ciertos encuentros no se deshacen. Quedan ahí guardados esperando el momento justo para volver. Si estás viendo hasta aquí, comenta la palabra valor. Porque solo quien ha vivido un amor imposible entiende el peso y la fuerza que implica amar en silencio. Y si esta historia ya te ha tocado de alguna forma, deja tu me gusta, porque lo que viene a continuación mostrará lo que sucede cuando lo que sentimos se niega a morir, incluso cuando todo a nuestro alrededor exige que lo haga. Los meses que siguieron a aquel último encuentro fueron una mezcla de alivio y tortura. La distancia parecía necesaria, pero también insoportable. Intentaba convencerme de que era lo mejor para todos, para él, para mi hermana, para mí, pero la verdad es que nada encajaba ya. El silencio entre nosotros era demasiado pesado para olvidarlo, y cada gesto casual en las reuniones familiares se convertía en un campo minado de recuerdos. Él llegaba, saludaba con un apretón de manos rápido, evitaba mirarme, y aún así bastaba un segundo de descuido para que todo volviera. El toque, el olor, el recuerdo de lo que nunca tuvimos el valor de vivir. Mi hermana parecía no notar nada, tal vez porque su amor por él era ciego, o tal vez porque, en el fondo, ya lo sabía y prefería no verlo. Su rutina seguía intacta. Cenas, risas forzadas, la apariencia de un matrimonio feliz. Y yo, cada vez que los veía juntos, sentía que algo se rompía un poco más dentro de mí. La culpa y el deseo convivían como dos enemigos que no podían destruirse. Pero hubo un día que cambió el rumbo de todo. Era una tarde de domingo. Estaba en casa leyendo cuando escuché el sonido de su coche deteniéndose frente a la puerta. Por un momento pensé que era coincidencia, pero el timbre disipó cualquier duda. Cuando abrí la puerta, él estaba allí otra vez. No empapado por la lluvia como la última vez, pero con la misma mirada cansada. «¿Puedo pasar?», preguntó, y yo simplemente di un paso al costado. Se sentó en el sofá, respiró hondo y permaneció en silencio un momento. Luego dijo sin rodeos: «Ella me engañó». Me quedé paralizado. Lo descubrí hace una semana. No quería creerlo, pero es verdad. Su voz era fría, pero sus ojos revelaban a un hombre roto. Nos quedamos en silencio un rato. El aire se volvió más denso. Continuó: «Curioso, ¿no? Pasamos la vida intentando ser lo que el mundo espera y al final descubrimos que nadie es lo que parece, ni yo, ni ella». Rió, pero sin alegría. Tal vez sea el destino, o tal vez solo el precio de la mentira. No supe qué decir. Parte de mí sentía pena, parte sentía rabia y otra parte, la más humana de todas, sentía un alivio culposo. Era como si el universo abriera una grieta peligrosa, un espacio donde lo imposible empezaba a parecer posible. Se quedó allí durante horas, hablando poco, mirando al vacío. A veces nuestras miradas se cruzaban y quedábamos atrapados en ese silencio cargado, hasta que dijo algo que nunca olvidé. Cuando ella me engañó, lo único en lo que pude pensar fue en ti. Esa frase me atravesó como una confesión y una herida al mismo tiempo. «¿Por qué?», pregunté, casi sin voz. Respondió: «Porque me di cuenta de que no era rabia lo que sentía, era vacío, vacío de algo verdadero, y el único momento de mi vida en que me sentí completo fue contigo». La sala pareció encogerse. El sonido del reloj se hizo más fuerte, el aire más pesado. Se acercó despacio y yo no me moví. No era impulso ni debilidad, era inevitable. Cuando nuestros rostros estuvieron lo suficientemente cerca, susurró: «Me cansé de huir», y me besó.
Fue un beso contenido, lleno de miedo y deseo al mismo tiempo, como quien teme y aún así se entrega. Un beso de quien ha pasado toda una vida negando lo evidente. Cuando se apartó, tenía los ojos empañados. «Esto lo cambia todo», dijo. Le respondí, «No, solo revela lo que ya existía». Ese instante fue breve, pero lo bastante intenso para volverse eterno. Se quedó un rato más. Hablamos poco. Dejamos que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Antes de irse, tomó mi mano y dijo, «No sé qué será de mí después de esto, pero, por primera vez, me siento vivo». Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado, reviviendo cada segundo, cada gesto, cada palabra. La mente decía que era una locura, que nada de esto podía terminar bien, pero el corazón solo sabía latir. En los días siguientes me enviaba mensajes cortos, siempre discretos. Pensé en ti. «No puedo olvidarte. Quisiera verte». Yo respondía con la misma cautela, hasta que un día escribió, «No quiero mentir más». Y ahí fue cuando volvió el miedo, porque el amor es fácil de sentir, pero caro de sostener. La idea de que pudiera dejarlo todo, el matrimonio, la imagen, la familia, me asustaba más que cualquier otra cosa. Sabía que, si daba ese paso, no habría retorno. Y en el fondo, no sabía si quería cargar con ese peso. Nos vimos de nuevo unos días después. Era de noche, en un parque apartado. Estaba diferente, más ligero, pero también más decidido. «Pedí el divorcio», dijo, sin rodeos. Me quedé en silencio. Ella aceptó. Dijo que ya lo esperaba, que, de alguna manera, sabía que yo ya no estaba allí. Nos sentamos en un banco, uno al lado del otro, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. «¿Y ahora?», pregunté. Se encogió de hombros. «Ahora quiero vivir. Y si eso significa vivir a tu lado, lo acepto». Aquello me tomó por sorpresa. No era una declaración romántica. Era una entrega sincera, madura, dolorosa. Un hombre roto diciendo que, aun en pedazos, todavía quería intentar. Pero la vida no está hecha solo de intenciones. Sabía que, detrás de ese gesto, venía el peso de las consecuencias. Mi hermana, los hijos, la familia. Nadie lo entendería. Seríamos los villanos de una historia que comenzó con amor, pero que el mundo llamaría pecado. Y fue allí, sentado a su lado, cuando comprendí algo. El amor no es el problema. El miedo lo es. El miedo a ser juzgado, el miedo a perderse, el miedo a permitirse. Y quizá amar sea justamente eso, elegir sentir, incluso cuando el mundo entero dice que no debes. Esa noche me abrazó antes de irse. Un abrazo largo, silencioso, del tipo que dice lo que las palabras nunca logran. Cuando se apartó, me miró a los ojos y dijo, «Si tiene que salir mal, que al menos sea por haberlo intentado». Me quedé quieto, viéndolo alejarse, hasta que las luces del coche desaparecieron en la esquina. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no sentía desde hacía años. Esperanza. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra verdad. Porque eso es lo que esta historia lleva dentro. La verdad que muchos esconden, pero pocos se atreven a admitir. Y deja tu me gusta ahora, porque lo que viene a continuación es el punto donde el amor y la culpa finalmente se encuentran. Y nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual después de eso. En los días que siguieron, la rutina se convirtió en un campo de batalla entre la razón y el deseo. Intentaba seguir con mi vida, fingir normalidad, pero cada mensaje suyo, cada recuerdo de aquel beso, llegaba como una chispa en medio de la oscuridad. Era como si, después de años viviendo en piloto automático, hubiera redescubierto lo que era sentir de verdad, y eso me asustaba. Amar a un hombre casado ya era una herida. Amar al marido de mi hermana era casi un pecado. Pero ¿qué hacer cuando el corazón se niega a obedecer a la razón? Me buscaba siempre en horarios imposibles, como quien no quiere ser visto. Una llamada rápida, un encuentro disfrazado, un roce que fingía ser casual, y aún en esos fragmentos de tiempo, el mundo parecía detenerse. Nos mirábamos como quien sabe que camina sobre terreno prohibido,
pero también como quien entiende que en ese instante es imposible retroceder. El amor, cuando llega tarde, llega más intenso, porque trae el peso de lo que pudo haber sido y la urgencia de quien ya no tiene tanto tiempo para esperar. Mi hermana, sin saber, empezó a notar su distancia. Las cenas se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas, la risa más forzada. Un día me dijo: «Está raro, distraído, ya no me mira como antes». Tragué saliva y respondí lo que cualquier cobarde respondería: «Debe ser el trabajo». Pero, por dentro, yo sabía la verdad, y lo que me consumía no era el miedo de ser descubierto, sino el miedo de ver cómo todo se derrumbaba. No solo su matrimonio, sino también el poco de dignidad que aún quedaba en mí. Él también sentía el peso. Un día me escribió: «Creo que nuestro amor está lastimando a demasiada gente». Leí esa frase varias veces antes de responder, porque tenía razón. Lo que vivíamos era intenso, pero también una herida abierta. Aún así, le contesté: «Duele, sí, pero es lo único que todavía me hace sentir vivo». No respondió, y entendí su silencio como el reflejo del mío. Ese tipo de silencio que carga culpa y deseo en la misma medida. Algunas semanas después, apareció otra vez en mi puerta, pero esta vez su mirada era diferente. Parecía cansado, sin brillo. Ella lo descubrió. Fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Sentí que el suelo desaparecía. «¿Cómo así?». Pasó las manos por el rostro y respondió: «Un mensaje, un descuido». Ella lo vio. El corazón se me aceleró. «¿Y qué dijo?». Rió sin humor. «Nada, solo lloró, y desde entonces no me mira más». Me quedé sin reacción. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería gritar, porque en ese momento entendí que el amor que habíamos vivido, por más sincero que fuera, venía cargado de destrucción. Continuó: «Se va. Dijo que se va a casa de su madre con los niños». Y se quedó en silencio, mirando al suelo, como un hombre que por primera vez comprendía la magnitud de su propia ruina. Me acerqué, le toqué el hombro y le dije: «Sabías que esto podía pasar». Levantó la mirada, y en ella había una mezcla de ira y ternura. «Lo sabía, pero pensé que el amor lo justificaba todo». Le respondí: «El amor nunca justifica el daño que deja atrás, pero a veces es lo único que nos hace entender quiénes somos». Se quedó un rato allí, sin decir nada. Luego me miró y preguntó: «¿Crees que nos equivocamos?». Dudé y respondí: «Creo que sentimos, y sentir, por más que parezca un error, nunca es el verdadero error». Asintió despacio, y en ese gesto había tanto arrepentimiento como alivio. En los días siguientes, la situación empeoró. Mi hermana me llamó varias veces, llorando, diciendo que no sabía qué hacer. La escuchaba en silencio, intentando consolarla, pero cada palabra suya era una puñalada, porque, en el fondo, yo era parte de la causa de su dolor. Decía: «Él no me engañó solo con el cuerpo, fue con el alma. Se siente cuando alguien ya no está aquí». Quise decirle que tenía razón, pero ¿cómo admitirlo sin destruir lo poco que quedaba de nuestra familia? La noticia se esparció rápido. En un pueblo pequeño, con un círculo social estrecho, no tardaron en cambiar las miradas, en acortarse las conversaciones cuando yo entraba en algún lugar. Nadie decía nada abiertamente, pero el juicio estaba en todas partes. Era como si la gente disfrutara señalando con el dedo, sin saber más que rumores. Él, por su parte, se alejó de todo. Pidió traslado en el trabajo, vendió el coche, evitaba salir. Un día lo encontré sentado en el banco de la plaza, solo. El viento soplaba y las hojas caían a su alrededor como si el tiempo intentara cubrir las heridas que el mundo había abierto. Me vio, sonrió levemente y dijo: «Parece que ahora todos lo saben». Me senté a su lado en silencio. Continuó: «Curioso. Pensé que cuando la verdad saliera a la luz me sentiría libre, pero lo único que siento es miedo». «¿Miedo de qué?», pregunté. Respiró hondo. «De que al final no tengamos el valor de vivir lo que empezamos». Y esa frase
se me quedó dentro como una semilla. Porque el amor, cuando es verdadero, no se mide por lo que se siente, sino por lo que uno está dispuesto a enfrentar. Pasamos un buen rato allí sin decir más. A veces el silencio es la única forma de hablar cuando el mundo entero parece gritar demasiado. Me miró una última vez y dijo, «Tengo que irme». Y se fue. Me quedé observando cómo se alejaba, sabiendo que tal vez esa sería la última vez que lo vería. Pero en el fondo sabía, historias así nunca terminan de verdad. Solo cambian de forma. En los días siguientes intenté vivir con su ausencia. El teléfono en silencio, la rutina fría, la casa vacía. El dolor era real, pero también había una sensación extraña de alivio, como si después de todo finalmente hubiera espacio para respirar. Sabía que el amor podía ser hermoso, pero nadie te cuenta lo devastador que puede ser cuando nace en el lugar equivocado. Aún así, había algo que no moría. Incluso con la culpa, incluso con el peso, seguía la memoria. Porque el cuerpo olvida, pero la mirada, esa mirada que un día se cruzó con la mía en la cocina, en aquella cena familiar, esa permanece. Y tal vez eso era lo que el tiempo quería enseñarme, que el amor, incluso cuando no puede vivirse, aún vale por haber existido. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra valor, porque de eso trata esta historia, del valor de sentir, de enfrentar el miedo, de reconocer la propia verdad, incluso cuando duele. Y si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu me gusta ahora. Eso demuestra que entiendes el poder de un amor que, aunque imposible, todavía puede cambiarlo todo. Las semanas siguientes fueron un vacío difícil de explicar. La rutina continuaba, pero nada tenía color. Los días pasaban lentos, repetitivos, como si solo estuviera observando mi propia vida desde fuera. El silencio dentro de casa parecía resonar en las paredes. El teléfono, que antes traía expectativa, ahora era un recordatorio constante de la ausencia. Y lo peor era que, aunque intentara seguir adelante, todo me recordaba a él. El café por la mañana, el olor a lluvia, incluso la forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana. Es curioso cómo el cuerpo guarda lo que la mente intenta borrar. Un día encontré a mi hermana en el supermercado. Parecía más delgada, cansada, pero aún con esa mirada firme que siempre tuvo. Me vio de lejos y por un instante dudó. Pensé que daría media vuelta, pero se acercó. El corazón se me aceleró. No sabía qué decir y ella tampoco. Nos quedamos parados unos segundos, incómodos, hasta que rompió el silencio. Él se fue. Las palabras sonaron como un golpe. ¿A dónde?, pregunté. Se encogió de hombros. Dijo que necesitaba tiempo, que iba a casa de su madre por unos días. El nombre de su madre, la casa donde pasamos tantas Navidades, vino acompañado de recuerdos que dolían como una cuchilla. ¿Y tú?, le pregunté. Ella respiró hondo y respondió, «Estoy intentando entender qué quedó». Y entonces vino una pausa larga, pesada. Me miró de un modo que parecía atravesarme. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo. No fue la traición, fue el silencio. La sensación de que dormía al lado de un extraño desde hacía años. Y fue ahí cuando entendí. El amor que destruye no es el que explota, sino el que muere poco a poco. Salí de allí con un nudo en la garganta. Su dolor también era un reflejo del mío. Ambos habíamos perdido algo. Ella, a su marido, yo, al hombre que nunca pude tener de verdad. La diferencia era que ella podía entristecerse en voz alta. Yo no. Mi dolor era secreto, escondido entre el arrepentimiento y el deseo. Y quizá lo que más dolía era eso, saber que el amor, cuando se vive en la oscuridad, nunca encuentra espacio para cicatrizar a la luz del día. Los días fueron pasando, y la culpa empezó a mezclarse con la nostalgia. Intentaba racionalizarlo todo, decirme a mí mismo que debía terminar, que era lo correcto, pero las noches no obedecen a la razón. A veces me despertaba a mitad de la madrugada con su nombre en la punta de la lengua. Otras veces soñaba con el roce de sus manos, el olor de su piel y despertaba confundido entre el placer y la culpa. Hay sentimientos que uno intenta enterrar,
pero ellos saben cómo cavar para volver a la superficie. Un mes después, él volvió a aparecer. Llamó a mi puerta como si nada hubiera pasado. La misma mirada cansada, la misma voz baja, pero algo en él había cambiado. «Necesitaba verte», dijo, no para revivir nada, sino para intentar entender qué quedó. Me quedé en silencio, observando a ese hombre que de alguna forma todavía me pertenecía. Entró, se sentó en el sofá, y el olor familiar de su colonia llenó el aire, trayendo de vuelta todo lo que había intentado olvidar. Conversamos un rato sobre cosas banales, el trabajo, la ciudad, los hijos, pero detrás de cada palabra estaba el peso de lo que no podía decirse. En un momento me miró y dijo, «Ya no sé quién soy. Todo lo que intenté construir se volvió polvo, y lo peor es que no sé si merezco empezar de nuevo». Respiré hondo y respondí, «Siempre podemos empezar otra vez, solo que a veces el comienzo no es como lo soñamos». Bajó la mirada, y el silencio que siguió pareció gritar. Me di cuenta de que estaba roto. El hombre seguro de antes ahora era una sombra. «¿Mi hermana te odia?», pregunté. Dudó y respondió, «No, creo que solo siente lástima, y eso de algún modo es peor». Me quedé pensando en eso un buen rato. La lástima es el sentimiento más cruel que alguien puede inspirar, porque después de ella no hay retorno. En los días que siguieron, volvimos a hablarnos, pero de otra manera, sin planes, sin encuentros escondidos, sin promesas. Era como si el tiempo hubiera vaciado el deseo y dejado solo la verdad, la de que al final lo que nos unía no era solo el amor, sino la soledad. Porque hay una etapa de la vida en la que lo que más duele no es lo que se pierde, sino lo que queda sin decir. Una noche me envió un mensaje largo. Decía que estaba regresando a la ciudad, pero no para reconciliarse con ella. Dijo que quería acercarse a su hijo, intentar ser un mejor padre. «Me cansé de huir», escribió. «Pasé la vida intentando parecer fuerte. Ahora solo quiero ser alguien en paz». Leí esas palabras y sentí un alivio extraño, como si, por primera vez, lo que habíamos vivido sirviera para algo. Unos días después, nos encontramos de nuevo, esta vez sin secretos. Parecía más tranquilo, casi sereno. Habló de su hijo, del miedo a envejecer solo, del arrepentimiento de haber pasado toda una vida tratando de complacer a los demás. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo. «Viví 40 años intentando ser el hombre que el mundo esperaba, pero nunca fui el hombre que yo quería ser». Mientras el sol bajaba, se levantó, acomodó el abrigo y dijo, «No sé si aún podré verte otra vez, pero quería agradecerte por no odiarme». Negué con la cabeza. «Nunca te odié. Solo necesité tiempo para entenderte». Extendió la mano, y cuando la tomé, me di cuenta de que ya no había rabia, ni deseo, ni rencor. Solo un cariño inmenso. Ese que nace cuando el amor encuentra la madurez. Cuando se fue, me quedé un rato allí, mirando el horizonte. El parque empezaba a vaciarse, y el cielo adquiría ese tono anaranjado que parece abrazar el alma. Pensé en todo lo que vivimos, en todo lo que perdimos y sobre todo en lo que aprendimos. Hay amores que no están hechos para durar, están hechos para enseñar. Y lo que él me enseñó fue a no temer sentir, incluso cuando sentir duele. En los días siguientes sentí una ligereza que no conocía. Era como si aquel encuentro hubiera cerrado una herida antigua. Volví a escribir, algo que no hacía desde hacía años. Escribía sobre el amor, sobre el perdón, sobre el tiempo, sobre cómo la vida está hecha de vueltas y cómo a veces la cura llega disfrazada de reencuentro. Una tarde me senté en la terraza, viendo el cielo mezclarse con el atardecer, y pensé en todo lo que fuimos, y entendí que quizá la gran belleza de la vida está justamente en eso, en la imperfección, en el hecho de que erramos, nos perdemos, nos culpamos, pero seguimos. Y seguir a veces ya es un acto de valentía. Si me estás escuchando hasta aquí, comenta la palabra curar, porque al final eso es lo que representa esta historia. El poder de curarse de las culpas, de las heridas, de los amores imposibles. Y deja tu me gusta también, para saber que esta historia te tocó de alguna forma.
Quiero ver cuántos de ustedes aún creen que el perdón es, en el fondo, la forma más madura de amar. Los años pasaron como quien va quitando peso de los hombros y dejando solo lo esencial. Después de todo lo ocurrido, aprendí a vivir en paz con lo que quedó. La vida ya no tenía aquel ritmo acelerado ni las expectativas de antes. Era más simple, más silenciosa, pero de un modo bueno. Levantarme temprano, cuidar las plantas, caminar por el barrio, observar el movimiento de gente que aún parecía correr sin saber a dónde. Todo eso se volvió una especie de terapia. Cuando uno envejece, aprende que vivir bien no es tenerlo todo, sino sostener lo que quedó y darle valor a lo que todavía existe. De vez en cuando me cruzaba con él por casualidad, a veces en una calle, a veces en un mercado. Las conversaciones eran cortas, educadas, y siempre terminaban con ese silencio que solo existe entre quienes ya lo dijeron todo sin necesidad de hablar. Él parecía otro hombre, más contenido, más liviano, como quien por fin ha hecho las paces con el pasado. Y yo ya no sentía el desasosiego de antes. Era una convivencia discreta, casi natural, pero por dentro había una extraña sensación de complicidad, como si cada uno reconociera en el otro la cicatriz que el tiempo no borró. Con el tiempo me di cuenta de que se había involucrado en un trabajo voluntario. Ayudaba a jóvenes en situación de riesgo, muchachos que se parecían mucho a él cuando era joven, perdidos, con miedo de sentir, sin referencia de quiénes podían ser. Un día me contó, con cierto orgullo: quizá, si alguien me hubiera escuchado entonces, mi historia habría sido otra. Me quedé en silencio, asintiendo. No hacía falta decir nada. Su gesto lo decía todo. Por fin estaba intentando romper el ciclo. Esa actitud me hizo pensar. La vida tiene esa forma curiosa de devolverte las mismas situaciones, solo que con otra cara, para ver si aprendiste a reaccionar distinto. Y allí estaba él, el hombre que pasó la vida entera intentando esconder lo que era, ahora ayudando a otros a no ocultarse. Eso me hizo sentir una mezcla de orgullo y paz, porque al final, quizá nuestro encuentro, por más turbulento que haya sido, sirvió para algo más grande que nosotros mismos. Un día me llamó y me invitó a un evento. Dijo que no era nada grande, solo una rueda de conversación que organizaba una vez al mes con algunos chicos. Fui, y cuando llegué, noté algo que me marcó profundamente. La sala estaba llena de hombres, jóvenes, adultos, ancianos, todos allí para hablar de lo que nunca habían tenido valor de decir, sobre el miedo, sobre la culpa, sobre el peso de ser quienes son en un mundo que siempre exige que finjas ser otro. Me presentó con una sonrisa y dijo: «Este es un viejo amigo». Y por primera vez esa palabra, amigo, no dolió. Durante la conversación, escuché historias que parecían fragmentos de mi propia vida. Hombres que pasaron décadas escondiendo sentimientos, casados con mujeres a las que nunca amaron, huyendo de sí mismos por miedo al juicio. Y al oír todo eso, entendí cuánto puede ser de cruel el silencio, cuánto el miedo a ser uno mismo destruye más que el propio prejuicio. Después de aquel día, empecé a frecuentar el grupo, no para hablar de mí, sino para escuchar. Y fue allí, oyendo a otros hombres desahogarse, que comprendí que nuestra historia, por más particular que fuera, representaba el dilema de toda una generación que creció sin aprender a permitirse sentir, que confundió fuerza con represión y orgullo con aislamiento. Uno de esos encuentros me marcó profundamente. Un chico joven con el rostro cansado y las manos temblorosas dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Solo quería envejecer en paz, sin tener que esconder nada. Esa frase me desarmó porque era exactamente lo que yo también había deseado toda mi vida. Y en ese momento comprendí que lo que viví no había sido en vano, porque si mi historia servía para que alguien entendiera que siempre se puede empezar de nuevo, entonces ya había cumplido su propósito. Después de la reunión, salimos a tomar un café. Me miró y dijo: «Sabes, pensé que de viejo iba a perderle el sentido a la vida, pero ahora veo que todavía hay tiempo para hacer el bien». Le respondí: «Sí,
Siempre hay tiempo para acertar, incluso cuando uno se equivoca de la manera más humana posible. El tiempo pasó, y esos encuentros se convirtieron en parte de mi rutina. Y cuanto más convivía con esas personas, más entendía algo que debería ser obvio, pero que casi nadie percibe. La soledad es el precio que se paga por vivir dentro de una mentira. Cuando decides ser quien eres, el mundo puede darte la espalda, pero el peso desaparece del pecho. Y cuando el peso se va, queda espacio para respirar y para vivir de verdad. Una tarde lluviosa recibí una nota suya. No era una carta larga ni un texto lleno de sentimientos, solo una hoja con una frase escrita a mano. Creo que por fin entendí lo que es la libertad. Aquello me sacó una sonrisa sincera, porque era el resumen de todo lo que habíamos vivido. No se trataba de romance ni de arrepentimiento, era sobre liberarse de la culpa, sobre mirarse al espejo y reconocerse sin apartar la mirada. Ese mismo día decidí ordenar mis cosas. Revolví cajas viejas, encontré fotos, recuerdos, pequeños objetos que había guardado sin saber por qué. Y entre ellos hallé una fotografía antigua. Estábamos los dos en un almuerzo familiar, riendo de algo que ya ni recuerdo. Por un instante me quedé inmóvil observando esa imagen y entendí que incluso sin finales felices, algunas historias aún logran dejar un rastro hermoso. Pasé la noche pensando en eso, en cómo la vida está hecha de versiones de nosotros mismos, el hombre que fui, el que intenté ser, el que todavía trato de entender. Y en medio de todo eso, existe una línea invisible que une cada elección, cada error, cada perdón. Y quizá eso sea lo que nos mantiene de pie. Con el tiempo empezó a visitarme con frecuencia, sin ceremonias, sin explicaciones, a veces solo para conversar, a veces para quedarse en silencio. Y en esos silencios había algo reconfortante. Ya no se trataba de pasión ni de culpa, se trataba de presencia, de saber que alguien entiende la parte de ti que el mundo nunca quiso ver. Un día llegó con una botella de vino y dijo: «Hoy se cumplen exactamente 30 años de aquella primera cena familiar». Me reí, medio incrédulo. «¿Todavía cuentas el tiempo?», respondió. «Ya no. Pero hay fechas que el cuerpo recuerda, incluso cuando la mente intenta olvidar». Y brindamos, no por el pasado, sino por el hecho de seguir aquí, vivos, lúcidos, y con el valor suficiente para reconocer nuestros propios errores, sin vergüenza. La noche fue ligera, llena de historias antiguas y risas sinceras. Hablamos de política, de música, de cómo ha cambiado el mundo. Y en medio de la conversación me di cuenta de que el miedo realmente había quedado atrás. Ya no existía la tensión de antes, ni el peso de los secretos. Era como hablar con un viejo amigo que te conoce tanto que ya no hay nada que ocultar. Antes de irse, me miró y dijo: «¿Sabes qué es lo que más me asusta?». Le pregunté qué. Darme cuenta de que toda mi vida me preocupé por lo que los demás iban a pensar, y al final, ellos nunca estaban pensando en mí. Eso me hizo reír, pero también reflexionar. Es cierto, gastamos tanto tiempo tratando de encajar en las expectativas ajenas que olvidamos vivir para nosotros mismos. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra verdades, porque de eso trata este video, de las verdades que escondemos, de las que duelen y sobre todo, de las que liberan. Y deja tu me gusta, para que yo sepa que entendiste el mensaje, que esta historia te hizo pensar sobre el tiempo, sobre las decisiones y sobre lo que realmente importa cuando el ruido de la vida empieza a apagarse. El tiempo tiene una manera curiosa de ponernos a prueba. Le quita peso a las emociones, pero deja las consecuencias. Después de todo lo que pasó, comencé a ver la vida de otra forma. Ya no se trataba de amor, ni de culpa, ni de pasado. Se trataba de mirar atrás y entender qué fue lo que realmente quedó en pie después de la tormenta. Con el tiempo el cuerpo envejece, pero es la mente la que decide si vas a envejecer en paz o seguir atrapado en viejas historias. Y eso fue lo que tuve que aprender a la fuerza. Después de aquel reencuentro, la convivencia se hizo más frecuente, pero sin esa tensión ni el secreto de antes. Venía a veces para charlar, a veces solo para compartir el silencio. Hablábamos de todo, de la rutina, de la vejez,
de los hijos que ahora seguían sus propios caminos, de los nietos que nos visitaban de vez en cuando y parecían pertenecer a otro mundo, más libre, más directo. Era extraño notar cómo las generaciones habían cambiado. Lo que para nosotros era tabú, para ellos era charla de café. Y esa diferencia, aunque me reconfortaba, también me hacía pensar en todo lo que perdimos intentando esconder lo que sentíamos. Un día apareció sin avisar, como siempre. Traía una botella de vino barato y una mirada cansada. Se sentó en el sillón y guardó silencio un rato, observando el reloj de pared que marcaba los segundos con terquedad. Le pregunté si todo estaba bien. Se encogió de hombros y dijo: «Estoy viejo». Y los viejos empezamos a pensar demasiado. Esa frase simple se me quedó grabada. Porque es cierto, llega un momento en la vida en que uno empieza a repasar los errores como quien revisa un inventario. Lo que hice bien, lo que hice mal, lo que aún se puede arreglar. Empezó a hablar del trabajo, de la jubilación, de los dolores del cuerpo que no se van, pero pronto la conversación se volvió más profunda. Dijo que pensaba mucho en los arrepentimientos. Uno envejece y descubre que no son las decisiones equivocadas las que más pesan, sino las que no tuvimos el valor de tomar. Solo asentí, porque sabía exactamente a qué se refería. La charla tomó otro tono. Hablamos sobre envejecer solos, sobre las amistades que se pierden, los silencios que crecen dentro de casa. Contó que a veces se despertaba en mitad de la noche con la sensación de seguir atrapado dentro de su propia historia, que, incluso después de tantos años, aún soñaba con el pasado. Lo escuché en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí que para quien ha vivido lo suficiente, el silencio vale más que cualquier consejo. En los días siguientes, empecé a pensar en cómo los hombres de nuestra generación fueron enseñados a enfrentar el tiempo. Siempre callados, siempre duros, siempre fingiendo que nada nos afecta. Aprendemos desde jóvenes a esconder el dolor, la debilidad, el miedo, y crecemos creyendo que sentir es un signo de fragilidad. Y por eso tantos terminan como nosotros, cargando una vida entera de sentimientos no dichos, tratando de reconciliarse con el espejo antes de que sea demasiado tarde. Empezó a visitarme con más frecuencia, a veces para ayudar a arreglar algo en casa, a veces solo para tomar café y hablar de política, fútbol o del precio de las cosas. Conversaciones simples, pero que traían un tipo de consuelo que hacía tiempo no sentía. Porque en el fondo, uno no busca grandes emociones en la vejez. Busca presencia. Alguien que entienda el ritmo de las pausas, que sepa la diferencia entre quedarse y acompañar. Una tarde, mientras limpiábamos el patio, se detuvo y miró al suelo, pensativo. «¿Sabes qué me da miedo?», dijo. «Morir y sentir que nada de lo que viví tuvo sentido». Lo miré y respondí: «Pero sí lo tuvo. Quizás no como imaginabas, pero lo tuvo. Cada elección, incluso las equivocadas, te trajeron hasta aquí. Y míranos, seguimos vivos, hablando, tratando de entender lo que quedó. Eso ya es mucho». Se rió, una risa corta, casi incrédula. Siempre tuviste esa manía de darle sentido a todo. Y en cierto modo, tenía razón, porque el tiempo me enseñó que, si no encontramos sentido en nuestros dolores, ellos terminan por devorarnos. Y ningún hombre merece morir cargando una culpa que ya no sirve para nada. Un día llegó con un sobre. Dijo que estaba ordenando papeles, recuerdos, y quería mostrarme algo. Dentro había algunas fotos antiguas, de él, de mi hermana, de los niños cuando eran pequeños, y en medio una foto nuestra, tomada en un asado familiar, riendo de algo que ya ni recuerdo. Miró la imagen y dijo: «Parecíamos felices, ¿no?». Respondí: «Y lo éramos». A pesar de todo, lo fuimos. Nos quedamos un rato mirando la foto y entendí que en ese instante no había nostalgia ni remordimiento. Había reconocimiento, la aceptación de que no todo necesita ser olvidado para ser superado. Después de ese día, empezó a abrirse más. Hablaba de los hijos con orgullo, de los nietos con ternura, y hasta reía de sus propios tropiezos. Era hermoso verlo así.
El hombre que pasó la mitad de su vida intentando demostrar que era fuerte, ahora admitía que la verdadera fuerza siempre fue aceptar las propias debilidades. «Tardé 60 años en entender eso», dijo una vez. «Pero aún hay tiempo, ¿verdad?», le respondí. «Mientras sigamos respirando, lo hay». Con el tiempo noté que estaba más callado, más pensativo. A veces se quedaba mirando el horizonte, como quien intenta recordar algo que nunca llegó a vivir. Un día le pregunté qué pensaba. Respondió: «Estoy pensando en lo que viene después». «¿Después de qué?», pregunté. «Después de nosotros, en lo que quedará cuando ya no estemos». Lo entendí. La vejez trae esa urgencia de dejar algo, no un bien, ni un nombre, sino un ejemplo. Y tal vez sin darse cuenta, eso era justo lo que estaba haciendo. La vida, en ese punto, se había convertido en una colección de pequeñas rutinas que, juntas, daban sentido. Las mañanas con café fresco, las caminatas lentas, las conversaciones largas sobre nada. Ya no había la prisa de la juventud, ni la desesperación de demostrar algo a alguien. Solo existía el deseo de vivir lo que quedaba con dignidad. Una tarde, me pidió que lo acompañara al cementerio. Dijo que hacía mucho que no iba. Fuimos juntos, en silencio. Caminamos entre las tumbas y se detuvo frente al nombre de mi hermana. Se quedó quieto un largo rato y luego dijo: «Le fallé mucho, pero de algún modo creo que lo entendería». No respondí, solo puse mi mano en su hombro. Porque hay dolores que no necesitan palabras, solo presencia. De regreso, parecía más liviano, como quien finalmente cierra un ciclo. Y me di cuenta, al observar a ese hombre envejecido, que a veces la vida es justamente eso: cerrar sin borrar, aceptar sin olvidar. Porque el perdón, cuando es verdadero, no cambia el pasado, cambia la forma en que lo miras. Si llegaste conmigo hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera. Y si lo hizo, quiero pedirte algo simple, pero que hace toda la diferencia. Deja tu me gusta ahora. Eso le muestra a YouTube que este tipo de contenido todavía importa, que las historias reales aún tienen su espacio. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada semana, cuento historias sobre la vida, el tiempo, los errores, el perdón y lo que realmente permanece cuando todo pasa. Historias contadas con alma, con verdad y con el coraje de quien ya vivió demasiado como para fingir que no siente. Y para saber quién realmente se quedó hasta el final, comenta aquí abajo la palabra tiempo. Quiero ver quién se quedó hasta el último segundo de esta historia. Y no te vayas aún. El próximo video que está apareciendo en pantalla continúa esta conversación. Haz clic y míralo ahora porque te hará reflexionar sobre lo que realmente significa vivir con verdad.